buenas tardes. Agradecemos mucho la compañía de todos hoy en este webinar técnico para conversar sobre cómo minimizar el impacto de COVID-19 en el inventario de gases de efecto invernadero, GEI. Mi nombre es Karina Vargas y estaré acompañándolos para moderar la actividad. Indicarles que la sesión se estará grabando, así que agradecemos a todos mantengan sus micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia. Y también les agradecemos mantener las cámaras apagadas. Esto nos permitirá consumir mucho menos ancho de banda y mantener una conexión mucho más estable para que todos podamos tener un buen desarrollo del webinar. Les comento que el chat está habilitado para realizar las consultas. Pueden enviarlas a todos los participantes o bien al anfitrión únicamente. Al finalizar la exposición, habilitaremos un espacio para responder en la medida de lo posible todas las consultas o al menos la gran mayoría. Y para iniciar un poco con el webinar del día de hoy, comentarles un poco sobre INTECO. ¿Qué es INTECO? INTECO es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y tiene más de 30 años de existir, lo que nos brinda una experiencia bastante amplia. Es una asociación sin fines de lucro y es reconocida por la Ley 8279 como el Ente Nacional de Normalización de Costa Rica. Además que esto nos brinda una declaratoria de interés público para la sociedad costarricense. Comentarles un poco, bueno, tenemos más de 2.200 normas técnicas a nivel nacional, aparte de participar en muchos procesos de normas técnicas internacionales. Y si nos ponemos a pensar en cualquier aspecto que nos rodea, prácticamente todo tiene una norma técnica. Como nos indica en la presentación, hay normas técnicas aplicables desde lo que es aceros hasta sostenibilidad. Entonces, realmente, todo lo que pensemos prácticamente va a tener una norma técnica y eso nos permite mantener un orden en la sociedad y mejorar la calidad de vida de todos. Como lo dicen, las normas, esto es lo que buscan, mejorar la calidad de vida tanto de los costarricenses como de la sociedad en general y del mundo en general. Y bueno, INTECO tiene la posibilidad de hacer más normas. Exactamente, INTECO tiene toda la capacidad técnica y operativa para realizar muchísimo más cantidad de normas, siempre fomentando la mejora de la calidad de vida de la sociedad. A nivel mundial, somos los representantes de Costa Rica ante organizaciones internacionales y regionales de normalización, como lo son ISO, IEC y COPAN. Y más que ser los representantes a nivel internacional, también formamos parte del Consejo Directivo de la ISO, que lo forma parte 20 de una gran cantidad de países que forman parte de esta organización. Y bueno, digamos, ¿qué nos ayuda a ser parte de la ISO? Ser parte del Consejo Directivo de la ISO. Esto nos da un beneficio para el país en general porque entre más fuerte se hace su ente nacional de normalización, mayores van a ser las oportunidades y herramientas que las diferentes partes interesadas, tanto consumidor, Estado, empresas y sociedad, pueden aprovechar. Bueno, ya entrando un poco más en materia, como les decía, la idea de nosotros es ayudar a mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense y es un poco lo que venimos a hacer el día de hoy, aportar un poquito el granito de arena, especialmente en la situación que estamos viviendo. Así que ya entramos un poco más en materia. Hoy tenemos el webinar que lleva por nombre ¿Cómo minimizar el impacto de COVID-19 en el inventario de gases de efecto invernadero? Tenemos a un experto en este tema, el señor Manuel Chavarría Vargas. Él es ingeniero en ciencias forestales, graduado de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es evaluador en la Dirección de Servicios de Evaluación de INTECO, donde ha participado en más de 250 procesos, incluyendo auditorías de sistemas de gestión ambiental, verificaciones de inventarios de emisiones y carbono neutralidad. También verificaciones de huellas ambientales, auditorías para asegurar la sostenibilidad en edificaciones y una cantidad bastante amplia de experiencia en el tema. Así que bueno, quedan en muy buenas manos y los dejo con don Manuel. Bienvenido, don Manuel. Gracias, Karina, muy amable. Permítanme y les comparto la pantalla. Bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. Muy agradecido por el espacio, ¿verdad?, que nos brinda cada uno de ustedes para poder compartir pues unos minutos, ¿verdad?, y conversar acerca de la relación que pueda tener toda esta situación que estamos viviendo actualmente
con lo que son inventarios de gases de efecto invernadero a nivel organizacional. Muy complacido de ver que a través de estos espacios podemos contar con o llegar, digamos, a comunicar mensajes de estos a una cantidad tan amplia de personas. Ahorita, por curiosidad, vi cuántas personas habían en lista y vi que hay poco más de 150 personas. Entonces, de verdad esperamos que este espacio, ¿verdad?, que podamos tener ahorita en prácticamente esta hora que estaremos conversando, pueda de verdad aportar un poco, ¿verdad?, en lo que es la gestión de gases de efecto invernadero en las diferentes organizaciones en las cuales pues ustedes se desempeñan. Bien, explicarles un poco el alcance realmente que va a tener esta pequeña charla. Vamos a estar hablando acerca de cómo se relacionan este escenario, ¿verdad?, o esta crisis sanitaria y económica actual con inventarios de organizaciones, tanto aquellas que forman parte del programa País de Carbono Neutralidad a nivel nacional, como aquellas que tal vez no necesariamente están formando parte del programa y pues mantienen por allí inventarios de gases de efecto invernadero a nivel interno, ¿verdad? Justamente ese es el contexto que queremos, sobre las organizaciones que queremos trabajar y que queremos pues llegar un poco con estos mensajes. Eh, Sin más, bueno, para empezar un poquito acá en materia, eh, resulta que, bueno, buscando un poco de información al respecto de estos temas, es muy interesante ver cómo a lo largo de la historia hemos tenido situaciones a nivel mundial que han afectado, ¿verdad?, o crisis, digamos, a nivel mundial, ya sea por temas de salud o temas económicos que han venido a impactar o a incidir directamente en la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan a nivel mundial. Resulta muy interesante ver cómo las diferentes crisis que hemos vivido a lo largo del tiempo en la historia de la humanidad han incidido totalmente en una disminución significativa de emisiones. Si podemos ver por allí en este gráfico al lado derecho, vamos a poder apreciar que conforme tenemos, ¿verdad?, diferentes crisis a nivel mundial, han habido disminuciones importantes, como podemos ver ahí en los círculos, disminuciones importantes en la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, qué nos dice esto? En primer lugar, nos permite confirmar totalmente la relación directa que existe entre lo que son actividades humanas y la generación de gases. Eso es más que claro, incluso al ver ese tipo de comportamientos, ¿verdad? Nos da pues una realidad, una cruda realidad, por decirlo así, de que realmente hay una relación directa, ¿verdad?, entre emisiones y actividades humanas. Y lo otro es ver justamente esta tendencia, ¿verdad?, a la disminución que se logra apreciar a través de cada una o posterior a cada una de estas crisis. Bien, aquí, ok, justamente con esto, ¿qué es lo que se está proyectando a nivel mundial en lo que respecta a emisiones de gases de efecto invernadero por esta crisis? Realmente les puedo decir que hay una gran incertidumbre con respecto a cuál va a ser el comportamiento de las emisiones. Sin embargo, prácticamente todos los escenarios están coincidiendo en que pues o existe ya actualmente una disminución fuerte y clara de las emisiones de gases de efecto invernadero en estos momentos, ¿verdad?, producto justamente de la crisis que vivimos. Ahora bien, hay una serie de proyecciones, ¿verdad?, que ya se tenían antes, incluso de que estuviéramos viendo todo este escenario, que se habían trazado a nivel mundial. Habían entidades tales como, bueno, el panel intergubernamental de cambio climático, que es la entidad a nivel mundial que nos brinda cierta información científica por ahí, que ya nos decía, ¿verdad?, que habían ciertos escenarios en donde pues podríamos tener una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero a través del tiempo, proyecciones entre el 2000 y 2100. Ahora bien, muchas de las proyecciones pues implicaban un aumento significativo de emisiones, como otras no. Todo va a depender totalmente del comportamiento o de las actividades que tengamos dentro de este rango de tiempo, ¿verdad?, entre el año 2000 y entre el 2100. Ahora bien, volviendo, digamos, a la relación que veíamos en la gráfica anterior de cómo se relacionan las crisis, ¿verdad?, a lo largo del tiempo con las emisiones,
hay por acá una gráfica me parece muy interesantes que nos da estas son tomadas de la Agencia Internacional de Energía, en donde vemos ya con datos de cuantificación que se han hecho dentro de estos primeros 4, ¿verdad?, meses del año que surgió, han logrado proyectar cómo se va a comportar el resto de emisiones a lo largo del 2020. Acá lo que podemos ver es que justamente lo que está sucediendo en estos momentos está provocando una disminución, ¿verdad? Completamente apreciable por ahí en el gráfico, una disminución en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuevamente hay que apreciar que aquí vemos crisis como, bueno, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, crisis por ahí financieras que se han vivido, en donde vemos también estas disminuciones que en la gráfica anterior también notábamos. Muy interesante porque si notamos la crisis financiera que se dio en el año 2010, que implicó también una afectación a ciertas actividades, vean que la disminución de emisiones no fue tan notoria como la que estamos, o que la que se está provocando, digamos, en estos momentos. Bien, importante, bueno, aquí ven otra gráfica también que nos permite apreciar todavía con mayor claridad esto. Esta segunda gráfica, o esta gráfica que vemos abajo es el cambio anual, digamos, de las emisiones. Acá lo que sí quiero resaltar es que nuevamente, ¿verdad?, si vemos las emisiones en cada uno de estos eventos, vemos una disminución importante con respecto a los años anteriores, como es aquí, por ejemplo, en la crisis financiera, pero lo que sí quiero hacerles notar, lo voy a marcar acá, es que luego de cada una de estas crisis que han surgido a lo largo, largo del tiempo, tenemos luego esta disminución, nos topamos con un aumento significativo en las emisiones en el año siguiente. ¿Sí? Esto es bien importante porque lo que nos está dando son alertas de que normalmente en situaciones históricas que hemos tenido, la forma de recuperarnos ha sido incrementando de forma significativa el uso de recursos asociados a la generación de gases de efecto invernadero. Esto es justamente lo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque va totalmente fuera, digamos, de los objetivos que buscamos a nivel ambiental y con relación al control de emisiones. Ahorita más adelante vamos a ver como algunas ideas, ¿verdad?, que se han establecido por ahí de buenas prácticas para justamente evitar este comportamiento. Pero bueno, es importante saber lo que la historia, perdón, nos está diciendo de antemano, ¿verdad? Bueno, les decía, estos son datos por ahí de la Agencia Internacional de Energía. Me parece siempre importante, yo creo que este tipo de información que por ahí van publicando estas entidades, bueno, nos sirven bastante para oficializar ciertas tendencias que uno podría pensar, ¿verdad? Pero que tal vez no tiene tan claro. Vean que es algo que normalmente hablamos, los que estamos metidos por ahí en este mundo, ¿verdad? Bueno, todos debemos estar en el tema de gases de efecto invernadero. Es algo que ya se esperaba, pues esta situación provocara una disminución en emisiones, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ver ya datos oficiales nos permite confirmar que en efecto así esta era la tendencia como tal. Bien, ¿qué se espera a nivel de organizaciones? Realmente les puedo decir que la tendencia esperada para el año 2020, o sea, para los inventarios de emisiones del 2020, vaya a ser similar a esto que estamos viendo, ¿verdad?, con estas gráficas a nivel mundial. Es muy importante que ahí podamos distinguir que prácticamente en la mayoría de los casos con disminución de emisiones en los inventarios que no necesariamente van a estar relacionados con mejoras en eficiencia. Podría ser simplemente por un tema circunstancial, ¿verdad? Justamente por este escenario que vivimos, en el cual muchas emisiones se podrían estar trasladando a otros sitios. Doy ejemplos. Actualmente las emisiones, o más bien unos años atrás, ¿verdad? Las emisiones que conteníamos de transportes, por ejemplo, a nivel de organización, podrían estar siendo trasladadas en algunos casos a temas tercerizados. Esa podría ser el caso. Incluso podrían haberse disminuido totalmente en aquellos casos en que haya estado por prácticas como teletrabajo y demás. Ahora, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica que se tenía previamente en las organizaciones podría estarse trasladando a las casas, ¿verdad? Yo creo que para nadie es un secreto que, bueno, los que han tenido la oportunidad de por ahí mantener su trabajo, ¿verdad?, de forma
virtual, de forma remota, normalmente lo que vemos en las facturas de casa, ¿verdad? Es un aumento por ahí en el costo de la electricidad diario, ¿verdad? Entonces, eso justamente responde a ese aumento, ¿verdad? Totalmente estable por las actividades que en su momento hacíamos en la organización y ahora pues los estamos trasladando a la casa. Bien, entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta, es algo que sabemos o esperamos que los inventarios de emisiones en 2020 vayan a reducir pues de forma importante. Como les decía, recalcar esto, que no necesariamente pues estas disminuciones se van a atribuir totalmente a temas de mejora o actividades planificadas que se hayan tomado. ¿Cuáles son los retos que nos enfrentamos entonces relacionado a esto? Por supuesto que el primer reto va a ser mantener al 100% todas las medidas sanitarias que se establecen, ¿verdad? Yo creo que este es el eje central, ¿no? No podemos, antes de ir a un paso 2, ¿verdad? No haber resuelto este primero, que es el establecer las medidas y el mantener las medidas que ya nos están por ahí indicando, ¿verdad? Las autoridades. Entonces, este es el primer reto a mantener. Número 2, por supuesto que la permanencia de la actividad de la organización como tal, ¿verdad? No podemos pensar en disminuir nuestros impactos ambientales a nivel de organización si no logramos mantener, por supuesto, la actividad central de la organización. Entonces, se pone como un eje fundamental lograr, ¿verdad? Por todos los medios esta permanencia y que se logre superar, digamos, de cierta forma la crisis, logrando que la organización mantenga su continuidad por ahí. Justamente la tercera va en esa línea también, ¿verdad? Asegurar la continuidad de negocio. Eh, Tenemos un gran reto que es muy esperable. Vamos a tener una reducción del capital financiero que teníamos para retomar las actividades. ¿Qué quiero decirles? Realmente lo que en su momento se había presupuestado, ¿verdad? Que se iba a utilizar tal vez en el 2020 para hacer proyectos de reducción, para invertir, hacer cambios de equipos, infraestructura y demás, pudiera que, bueno, ya por el tema de crisis, los recursos se orienten a otras líneas de trabajo. Entonces, es muy esperable totalmente que el capital que se tenía de inicio para hacer ciertas actividades ya no pueda utilizarse de esta forma. Ahorita vamos a ver qué oportunidades podemos tomar ahí, considerando, digamos, estos elementos. Y bueno, en línea con esto, pues se reduce el capital para ciertos proyectos, como les decía, que por ahí estuvieran planificados previamente desde un inicio, ¿verdad? A nivel de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Qué oportunidades tenemos? Pues vamos a ver, aquí pues el principio número uno es adaptarnos a las nuevas condiciones. Yo siento que esto es un mensaje claro de que, ¿verdad? Esta crisis en la cual nos enfrentamos, pues tiene que darnos muchísimos aprendizajes, tanto durante la crisis como, bueno, posterior a esto. Y bueno, uno de ellos es adaptarnos a las nuevas condiciones, ¿sí? Eh, si lo notamos, pues prácticamente el funcionar de manera eh, virtual o remota está siendo ya una opción totalmente viable para casos en donde antes no se había considerado. Entonces, bueno, son medidas de adaptación que tenemos que considerar por allí. Y bueno, el aprovechamiento de oportunidades a partir de la reducción de costos de operación, buscando la eficiencia del proceso. Realmente el volver a poner en operación la organización al 100% tal cual se tenía, o bueno, mejorando lo que es la producción que se tenía en su momento, tiene que hacerse de forma eficiente, ¿verdad? Porque los recursos con los cuales se disponen ya no pudieran no ser los mismos en su momento. Entonces, toda esta búsqueda de eficiencia realmente va totalmente en línea con lo que es la reducción de emisiones, ¿verdad? Estamos usando, o estaremos buscando usar menos recursos para generar una mayor cantidad de productos, ¿verdad? Servicios. Muy importante, vean, este es un mensaje por ahí muy claro que tenemos que todos llevarnos en mente. Realmente lo que debemos buscar no es invertir para reconstruir la situación previa que teníamos antes de que iniciara la crisis. En caso de que, digamos, las acciones que tuviéramos antes pudieran no ser las correctas desde el punto de vista ambiental, lo que debemos buscar realmente es invertir para lograr lo que podríamos llamar una normalidad más sostenible. ¿Sí? Yo creo que es una oportunidad que tenemos para evaluar ciertas prácticas o tendencias que se tenían y analizar si realmente podemos regresar a ellas, ¿verdad? En caso de que
actividades pues fueran de un alto impacto, o sí hay posibilidad de variar algunas de ellas y retomar la actividad como tal de la organización sin que esto realmente provoque pues el volver a ciertas condiciones desde el punto de vista de impacto, ¿sí? Eh, Bien, específicamente queríamos darles pues algunas ideas de el mantenimiento ya de cómo mantener más bien un inventario de gases de efecto invernadero con esta situación. Muy importante la utilización de recursos informativos existentes. Hay muchísima información por allí que se tienen las organizaciones que se mantienen en funcionamiento, ¿verdad? Como los sistemas contables, es algo que pues normalmente va a seguir en su operación normal, módulos de inventario y demás, que realmente son fuentes de información fiable que nos van a permitir mantener lo que es la contabilidad de las emisiones a través del tiempo. Una sugerencia por allí podría ser variar los plazos para la recopilación de los datos de los inventarios. Comúnmente, bueno, las organizaciones suelen establecer por ahí cada cuánto van a ir actualizando sus inventarios y suelen indicar esto en sus procedimientos, ¿verdad? Podrían ser plazos mensuales, trimestrales y demás. Aquí, pues, una sugerencia podría ser ampliar un poco, ¿verdad? El plazo de recopilación para, por supuesto, centrar baterías en otras actividades ahorita, en estos momentos, que podrían servirnos para mantenernos, ¿verdad? En operación durante estos momentos, sin que eso vaya luego a comprometer cualquier tipo de monitoreo, ¿verdad? Que pueda existir entre la organización. Entonces, una sugerencia podría ser, pues, modificar estos plazos de recopilación de datos, ¿sí? Muy importante, si nos metemos un poquito más de lleno en lo que nos establecen las normas técnicas en estos temas, en lo que son normas relacionadas a gases de efecto invernadero que ahorita aplican organizaciones, pues es importante recordar que hay algunas opciones que las mismas normas ya establecían que permiten suplir ciertos vacíos de información que podrían quedar en esas situaciones. ¿Qué quiero decirles? Bueno, la norma, por ejemplo, de carbono neutralidad permite que cuando no es viable medir cierta información o incluso cuando no es rentable medirla, se pueda utilizar un mecanismo de estimación, ¿sí? Esto lo que nos puede decir es, bueno, cuando tenemos casos en donde por este escenario no pudimos seguir manejando cierta información, ciertos muestreos que tal vez se traían de previo, podríamos acudir a algún tipo de estimación para suplir esos vacíos, ¿verdad? Que se nos fueron quedando y que esto no vaya a representar un problema, ¿verdad? A nivel de pues, las normas que se están utilizando. Sepan que las normas tienen estas herramientas ya existentes y bueno, una de ellas es esta que les comento de utilizar mecanismos de estimación, ¿verdad? Cuando pues no tenemos o no pudimos recolectar ciertos datos producto de toda esta situación. Adaptación de prácticas para recopilación de datos. Podría ser que existieran dentro de la organización algunas técnicas de recopilación de datos de las emisiones, ¿verdad? Que pudieran ser objeto de modificación para asegurar el mantenimiento a través del tiempo. Y algo muy importante para todas aquellas organizaciones que anualmente hacen actualización de inventarios de emisiones, es un hecho de que el 2020 no va a ser, por decirlo así, un año base apropiado. A nivel normativo, cuando hablamos de años bases, suelen ser el año inicial que sirve para que la organización se compare a través del tiempo en sus emisiones. Justamente las buenas prácticas nos dicen que siempre elijamos un año base que sea representativo, que esté completo y demás, ¿verdad? Quiera que el 2020 sea, bueno, es un hecho que el 2020 no va a ser un año apropiado para utilizarlo de base para comparaciones futuras, ¿verdad? Ya que va a ser un año totalmente atípico de operaciones. Hoy tenemos que tenerlo claro, por lo que no debería ser, ¿verdad? Necesariamente nuestro año de comparación de aquí en adelante. ¿Qué requiere o para tomar estas prácticas en cuenta? ¿Qué deberíamos considerar? Bueno, muchísimo lo que es la gestión del cambio, tenemos que tomarlo en consideración. Eso podría llevar a variar pues algunas prácticas a nivel de procedimientos, registros, incluso en la estructura del personal, ¿verdad? Lo que antes ya tenían ciertas asignaciones de responsabilidades, pudiera ser que ahora se vayan a variar las personas responsables de mantener estos sistemas de gases de efecto invernadero. Una sugerencia totalmente clara es el manejo asertivo de la información que se requiere con el personal. En otras palabras,
Si ya una organización decía que mensualmente pedía la información del consumo de combustible al área contable, ¿verdad? Para hacer ciertas métricas y ciertos cálculos de emisiones, es esperable que esta área, ¿verdad? Podría estar enfocada en estos momentos en otras tareas, no necesariamente en el reporte mensual para gases de efecto invernadero, ¿verdad? Por lo que ya les decía, una primera sugerencia podría ser variar la frecuencia de recopilación y otra, pues, incluso redistribuir, por decirlo así, las responsabilidades para aquellas áreas pues, que pudieran por ahí mantener la información sin que comprometa sus demás actividades, ¿verdad? Primarias para mantener la organización como tal. Bien, con respecto a reducciones, recuerden que los inventarios de gases de efecto invernadero a nivel de organizaciones pues requieren de una medición, que por ahí digamos estas prácticas que se podrían utilizar también implican reducciones para aquellas organizaciones pues que mantienen o buscan la carbono neutralidad, pues el tema de reducción es un tema indispensable y por supuesto también para aquellas que por el momento hacen monitoreos de inventarios también lo es, ¿verdad? A nivel de reducción, pues se sugiere por ahí valorar si hay necesidad de hacer una reprogramación de actividades que en su momento se tenían pensadas para el 2020. Bueno, podría hacerse un tipo de redistribución o cambios con respecto a lo que se tenía planificado, reorientando, digamos, los recursos que por ahí se tenían, ¿verdad? Eh, una sugerencia totalmente que espero, bueno, se las pueden llevar es buscar iniciativas que realmente no impliquen una inversión inmediata, pero que a nivel económico, ¿verdad? Pero que sí permitan lograr una mayor eficiencia en procesos. Realmente ese es el secreto acá, ¿verdad? Buscar que las actividades que se mantengan se busquen realizar o llevar a cabo de la forma más eficientemente posible. Ese es realmente el secreto, ¿verdad? Que se debe buscar mantener en estos momentos. Eh, Buscar alternativas en la reducción de emisiones basados justamente en esta eficiencia y bueno, mantener y fortalecer algunas prácticas que han surgido con esta crisis. Por ejemplo, el teletrabajo es una de las medidas que me parece a mí más importantes, ¿verdad? Que han surgido a partir de esta crisis que me parece debemos mantenerla, ¿verdad? Incluso más bien fortalecerla, aprovechar que ya surgió como una práctica viable de trabajo en algunas, por supuesto, en algunas actividades que es posible. Y bueno, en esos casos, pues será muy importante a nivel de control de emisiones, puedes mantener esas prácticas como tal. Importante para aquellas organizaciones que cuentan actualmente con un tipo de reconocimiento dentro del programa País, llámese que ya actualmente son carbono neutrales o son carbono inventario, ¿verdad? Dentro del programa, quiero comentarles que, bueno, actualmente la Dirección de Cambio Climático del MINAE ha establecido una serie de medidas para aquellas organizaciones que pues han tenido una afectación directa de su actividad desde el punto de vista económico, ¿verdad? Con el fin de que pues puedan mantenerse dentro del programa bajo ciertas condiciones que podrían implicar la prolongación de ciertos plazos, ¿verdad? Ahí lo que les puedo comentar es, pues, aquellas organizaciones que estuvieran en esta necesidad, ¿verdad? O bueno, quisieran mantener su participación dentro del programa y, bueno, se encuentran bajo ciertas características en esta situación. Ahí, pues, la sugerencia sería acudir ante la Dirección de Cambio Climático, la cual en conjunto con Inteco como organismo de verificación, pues estarían analizando los casos para ver de qué forma se puede variar, ¿verdad? Ciertas prácticas por ahí relacionadas al mantenimiento del reconocimiento. Bien, sepan también para aquellas organizaciones que mantienen esta línea y que se encuentran en procesos de evaluación, ¿verdad? De verificación, en este caso, dentro del Programa Nacional de Carbono Neutralidad, sepan que, bueno, por lo menos, por ejemplo, el caso de Inteco como organismo de verificación está utilizando prácticas 100% remotas para llevar a cabo este tipo de evaluaciones. Eh, en algunas ocasiones se están programando de forma mixta, remotas y presenciales, cuando el caso ya realmente lo amerita, pero les puedo contar que, bueno, la experiencia de los procesos que hemos venido haciendo, realmente prácticamente todos se han venido realizando de manera virtual. Por supuesto que las verificaciones virtuales
organizaciones que mantienen participación dentro de este programa, pues generan riesgos y oportunidades. Hay cierta información que es mucho más sencilla de revisar, ¿verdad? Que otra desde el punto de vista documental, o perdón, desde el punto de vista remoto. Hay revisiones documentales, ¿verdad? Que por ahí perfectamente se pueden llevar a cabo sin ningún problema, y con, bueno, algunos inconvenientes que es la interacción con las organizaciones que pudieran no ser tan directa, tan fluida, ¿verdad? Pero bueno, hay muchísimas oportunidades del uso de este tipo de herramientas informáticas que nos permiten realmente ejecutar un servicio de verificación remoto. Entonces, de estas dos láminas, realmente lo que quisiera es contarles justamente que, bueno, es una práctica que se está aplicando en estos momentos, así se ha venido haciendo desde que se establecieron ya las medidas, ¿verdad?, de distanciamiento, y sepan que efectivamente ha sido una práctica que ha funcionado, lo cual incluso ya ha provocado que, bueno, se esté vislumbrando que realmente el servicio prestado aquí en adelante va a terminar siendo, ¿verdad? Va a estar utilizándose muchísimo ese tipo de herramientas virtuales. ¿Bien? Ok, ¿qué oportunidades y qué líneas de acción podríamos tener cuando logremos ya, ¿verdad?, superar, por decirlo así, esta crisis? Hay ciertas oportunidades o ciertos elementos que por ahí tienen que ponernos sobre aviso. Eh, Uno de ellos era el que por el inicio de la presentación les mostraba con estas gráficas, ¿verdad? Donde veíamos que luego de toda situación de crisis hemos tenido normalmente, la historia nos lo decía, un aumento significativo en los años siguientes. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Porque, bueno, podría provocar que más bien aumentemos los niveles de emisiones que en su momento se tenían previstos, ¿verdad? Incluso antes del 2030. Es algo que tenemos que por ahí monitorear. Recuerden que a nivel mundial hay objetivos ya de reducción o de control y reducción de emisiones que cada país ha establecido. Esto se hizo a través del Acuerdo de París, que es el acuerdo que ahorita, contra el cual, digamos, ahorita se está trabajando prácticamente en todo el mundo, en donde este acuerdo lo que establecía es lo siguiente: cada país eh, proponía, ¿verdad?, ciertas metas para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, en plazos cortos, medianos y largos. ¿Qué quiero decirles? Por ejemplo, Costa Rica estableció, por medio de los compromisos que adquirió ante este acuerdo, reducción de emisiones al 2050 y al 2100. Entonces, hay metas, ¿verdad?, que a nivel mundial se han establecido. Estas metas realmente lo que están buscando es que la temperatura media del planeta no vaya a sobrepasar un límite, ¿verdad? Que en este caso ya el límite está establecido de un 1.5 grados, ¿verdad? Que es lo que se busca no sobrepasar. Para eso es que entonces cada país está buscando implementar prácticas, buenas prácticas de reducción de emisiones, las cuales, bueno, se podrían ver comprometidas con ciertas situaciones, ¿verdad?, que se podrían dar luego de eso. Es algo que tenemos que tener por ahí. ¿Cuál es el reto entonces? Bueno, lograr que esta disminución de emisiones que se ha dado, por decirlo así, por las circunstancias del momento, realmente se puedan mantener variando las actividades que se vayan a dar. Ahorita tal vez les explico eso, pero realmente el reto es que al menos numéricamente la tendencia que estamos viendo se pueda mantener, ¿verdad? Para realmente lograr estas metas o este control de emisiones a nivel mundial. Eh, Realmente sabemos que sin un cambio estructural, pues estas reducciones van a ser pues de un corto plazo, ¿verdad? Únicamente durante esta situación y bueno, en caso de no haber cambios estructurales a nivel país y a nivel mundial, pues podríamos tener un repunte importante de emisiones que podría comprometernos, ¿verdad?, la permanencia incluso. ¿Qué aprendizajes podemos tener? Aquí sí quiero que se puedan llevar muchísimo esta idea. Realmente eh, no el objetivo incluso de los comentarios que daba anteriormente no es llegar a pensar que la única forma en la cual podemos detener o reducir más bien las emisiones de gases de efecto invernadero es dejando de operar, ¿verdad? Este no es realmente la búsqueda. Justamente lo que se señala es que
el modelo que se está utilizando ahorita para la atención del COVID no necesariamente va a ser el mismo que se ocupa aplicar para reducir las emisiones. ¿Qué quiero decir? Vean que ahorita en muchas operaciones, por decirlo así, se han apagado, ¿verdad? Se han detenido por todo este tema de distanciamiento, pero justamente eso no necesariamente, más bien eso es lo que se busca. No ocupamos, por decirlo así, apagar el mundo o la operación, ¿verdad? Las actividades humanas para lograr una reducción. Realmente lo que se ocupa es aprender cuáles prácticas se están tomando en estos momentos que se puedan mantener, ¿verdad? A través del tiempo y aquellas que, bueno, regresan digamos, a una operación que se tenía previa, bueno, buscar mejorarlas en el sentido de buscar una reducción importante de emisiones. Entonces, esto es una idea importante que sí me gustaría que puedan llevarse por acá. Hay medidas que se han tomado que pues sí se podrían mantener totalmente para esta acción climática. La idea es que pues en cada organización, ¿verdad? Cada uno puede analizar realmente cuáles de las medidas que se han tomado a la fecha pueden mantenerse a través del tiempo para que la operación siga, ¿verdad? Y se recupere de la organización y que no necesariamente impliquen un aumento significativo de emisiones, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener previsto por allí. Incluso aquellas prácticas que se han tomado, aquellas buenas prácticas, por decirlo así, que han surgido a partir de este escenario, pues mantenerlos y robustecerlos por allí. Eh, bueno, hay una necesidad de nuevos modelos de trabajo, ya esto nos lo está diciendo, ¿verdad? Y hay ciertos hábitos y comportamientos que podríamos llegar a variar para lograr esta responsabilidad individual y colectiva que realmente estamos buscando justamente para el control de emisiones. ¿Qué oportunidades? Pues bueno, sensibilizar al personal, encadenar estas ideas que puedan surgir en las organizaciones para lograr una multiplicación, por decirlo así. Orientar inversiones hacia tecnologías e infraestructura resiliente, ¿verdad? O adaptada, que sea baja en emisiones. Y bueno, responder a la crisis por el momento, ¿verdad? Mientras vamos desarrollando todo este tipo de adaptación, ¿verdad? Ante las nuevas situaciones. Bien, quisiera prácticamente ir finalizando mostrándoles este gráfico. No es el objetivo aquí en realidad porque muchas barras en este gráfico, ¿verdad? Que pueden llegar a ser confusas, pero aquí realmente lo que quería mostrarles es que, bueno, estas son proyecciones que se están tomando acerca de cómo podrían comportarse las emisiones de aquí en adelante considerando ciertas acciones de retorno a nuestras actividades, decirlo así. Quisiera mostrarles, por ejemplo, que, bueno, se prevé que sí, que regresamos, incluso aumentamos lo que es el uso de combustibles fósiles para regresar a nuestra operación de organización, podríamos provocar, por decirlo así, como un efecto rebote, ¿verdad? En donde en lugar de seguir la línea de disminución, pues aumentemos la concentración de emisiones y bueno, no logremos al final de cuentas los objetivos de reducción mundial que estamos buscando. Hay ciertas prácticas que podrían perfectamente modificarse para regresar a la operación, llamémosle normal, ¿verdad? Que estamos buscando, sin que esto implique un aumento de emisiones. Realmente aquí, recuerden que siempre en lo que es gases de efecto invernadero, pues el principal enfoque va a ser relacionado al uso de combustibles fósiles, ya que allí pues hay una fuente muy importante de emisión, ¿verdad? Entonces, pues, en la medida que utilicemos este recurso de forma eficiente, incluso vayamos gradualmente dejando de utilizarlo, pues va a permitir este tipo de disminución. Esto a través de tecnologías limpias, ¿verdad? De la modernización de ciertas actividades, del uso o aprovechamiento de servicios, ¿verdad? Públicos por allí que nos puedan llegar a optimizar o a reducir, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien. Quisiera finalizar tal vez con esta idea, me parece muy importante. Vean que en la mañana lo decía otro grupo que por ahí estábamos hablando de acerca de qué sucedería si en estos momentos a alguno de nosotros nos dicen, vea, tiene la oportunidad de devolverse en el tiempo a diciembre del año pasado
sabiendo todo lo que usted vio ahorita de esta crisis, ¿verdad?, que estamos viviendo en el mundo. Entonces, si tuviera la oportunidad de volverte en el tiempo, ¿verdad?, probablemente llegaríamos a diciembre y avisaríamos para que se tomen ciertas prácticas, ¿verdad?, de previo. Vean que entonces sería como que nos hubieran puesto sobre aviso del COVID. ¿Qué quiero decirles? No nos pusieron sobre aviso acerca del COVID, ¿verdad? Por eso estamos tomando medidas prácticamente ya con la crisis encima. Sin embargo, vean que con respecto al cambio climático, llevamos ya tiempo atrás en donde nos han venido indicando, ¿verdad?, por ahí ciertas situaciones que se podrían dar y afectaciones que se podrían dar a nivel climático que pues tenemos que considerar. Entonces, tomémoslo como un tipo de ventaja que tenemos. Vean, nos están poniendo sobre aviso desde antes acerca de ciertas situaciones que el planeta podría o ya actualmente se están dando, con las cuales pues nos puede llevar a tomar acciones tempranas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener por ahí. De mi parte, esto sería. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la atención. Como les decía, yo espero que pues estos datos les hayan aportado valor, ¿verdad?, a lo que es el manejo, mantenimiento de inventarios y que, bueno, incluso todos estos números, estos datos que veíamos por ahí nos puedan poner a pensar un poco incluso, ¿verdad?, de cómo podríamos reactivar de nuevo la economía, ¿verdad?, de una forma mucho más sostenible. Bien, muchas gracias y bueno, me parece que seguiría casi que el espacio de preguntas, pero le doy la palabra por allí a Karina. Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por el espacio y también por compartir un poco del conocimiento que ha tenido durante este tiempo. Nos consulta don Oscar Quiroz si existe la posibilidad de también hacer estimaciones para medición de sumideros. Bien, saludos Oscar, espero que estés muy bien. Sí, bueno, la norma técnica en efecto habla de cuando una fuente de emisión, ¿verdad?, o también un sumidero no es posible o no es técnicamente viable, ¿verdad?, medirlo, o no es rentable incluso proceder con la estimación, por lo que también la norma permite esa posibilidad, ¿verdad?, no solamente con fuentes, sino también con sumideros, que en este caso sería lo que por ahí Oscar plantea. Entonces sí existiría esa posibilidad desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, y normativo. Perfecto. Varias personas nos han comentado un poco la preocupación en cuanto a lo que es los inventarios cantonales, ya que son datos que son atípicos a nivel de un territorio y nos indican que realmente realizar un inventario cantonal lleva mucho, un costo bastante alto. Sé que la Dirección de Cambio Climático no es un tema de respuesta directamente de nosotros, pero nos indican si hay alguna recomendación que pueda hacer en este caso a nivel de los inventarios cantonales y por la situación que se está viviendo. Sí, sí, bueno, en efecto, lo que son inventarios cantonales serían en otro alcance, ¿verdad? En este caso, sabemos de la complejidad que lleva lo que es elaborar un inventario de este alcance, ¿verdad? Entonces, bueno, como voy a hacer tal vez la analogía, como hablaba de que el 2020 pudiera no ser un año apropiado para usarlo como comparación futura, ¿verdad? Ya en posteriores años. Para efectos de organizaciones, bueno, hay que tener muy claro de que hay ciertos datos también que van a afectar totalmente el comportamiento de emisiones a nivel cantonal. Es un hecho, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo a considerar que podría estar moviendo, digamos, las estimaciones que tenían desde el inicio. Ahora, con respecto a prácticas de recopilación de datos, bueno, ahí yo sí sugeriría tal vez aprovechar el recurso de la Dirección de Cambio Climático, ¿verdad?, del Ministerio de Ambiente, quien lleva al final de cuentas el programa cantonal, para valorar si ya existen algunas medidas, digamos, de transición, por eso no transición, sino vamos a ver, de trabajo durante este momento, ¿verdad?, para llenar ciertos vacíos que podrían estar quedando a nivel de recopilación de datos. Entonces, ahí tal vez la sugerencia sí podría ser buscar un poco más de información ahí en la Dirección de Cambio Climático para ver qué medidas se podrían tomar y que esto no vaya a afectar, ¿verdad?, luego ya los inventarios de gases de efecto invernadero cantonales. Sí, esa es la sugerencia. Perfecto. Varias personas tienen la consulta con respecto o viendo el panorama de que han iniciado el inventario de GEI este año.
les queda la duda si no se puede utilizar como base por la situación atípica y por lo que hemos comentado durante el webinar, y cómo se recomienda en este caso si este es el primer año que se está haciendo el inventario. Claro, sí, bien, sí puede ser utilizado de base, tal vez voy a tratar de explicarlo. El comentario que hacía, ¿verdad? De que pudiera no ser apropiado mantener el 2020 como un año base, pensemos en el escenario en que una organización, su primer inventario es 2020, ¿verdad? Y bueno, de ahí en adelante, la organización va a ir anualmente actualizando sus inventarios. Normalmente el concepto de año base nos sirve para compararnos y ver qué tendencia tenemos en la organización para ver si estamos aumentando o disminuyendo las emisiones con respecto al año base, ¿verdad? ¿Qué quiero decirles? Bueno, puede ser que vayamos por 2026 y entonces comparemos el avance entre el 2020 y el 2026. Entonces, en ese sentido, es que tal vez les decía que el 2020 pudiera ser un año que para inventarios futuros no nos sirva realmente, ¿verdad?, para compararnos. ¿Cuál es la forma de solucionar esto? ¿Cuál podría ser una forma apropiada de trabajarlo? Bueno, por supuesto que una organización que está trabajando como, o con un inicio 2020 puede mantener su inventario 2020 sin problema. Eh, Verificarlo y ser objeto incluso de la marca de neutralidad, siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos que le apliquen, ¿verdad? Ahora bien, cuando llegue el 2021, el momento de hacer el inventario 2021 y pensemos, ¿verdad? Que tal vez el 2021, ¿verdad? Sea un año más regular de la operación de la organización, podría ser sugerido cambiar el año base y decir, bueno, 2020 quedó simplemente como un año, ¿verdad? Que logramos la neutralidad, hicimos todas las prácticas y medidas que correspondían para ese año, pero para efectos de mi comparación interna voy a empezar a utilizar otro año. Voy a usar el 2021 o el 2022, ¿verdad? Si en ese momento eh, ya la acción está un poco más, llamémosle, normalizada, ¿verdad? Justamente esto es por lo siguiente, el concepto de año base lo que busca es compararnos contra un escenario típico de la organización. Entonces, pudiera que el 2020, si bien como les digo, nuevamente sirve para lograr la neutralidad de este año y puede perfectamente ser utilizado. Y de hecho, las organizaciones, la idea es que sigan monitoreando sus inventarios, pudiera no ser apropiado para usarlo como forma de comparación, ¿verdad? Como medio de comparación por ahí. No sé si Perfecto. por ahí va la consulta o si por ahí también, ahí me mencionas, Karina, si quedó alguna pregunta ahí escrita relacionada a esto para ampliar un poquito. ¿Sí? Perfecto. Creo que un poco en esta línea nos consultan también si el 2020 sí puede ser utilizado como año base para el reconocimiento del carbono de inventario por el programa de 2.0. Sí, sí, la respuesta sería, en esa línea iba, ajá, la respuesta sería sí, para ese momento puede ser usado. La sugerencia es justamente que cuando lleguemos a actualizar próximos inventarios, 2021, 2022, 2023, pudiera ser adecuado cambiar ese año base y decir, bueno, mira, en su momento tenía el año base 2020 porque fue el primer año que empecé, pero ¿verdad? Prefiero más bien cambiarlo y establecer como un nuevo año base de 2021 en su momento. Pero perfectamente las organizaciones pueden mantener su participación u optar incluso por su participación en el programa con 2020. Eso no hay ningún problema. Perfecto. Nos consulta que para empresas que ya por disminución de inversiones durante este año por la situación de COVID-19 no logren concretar proyectos de reducción y eso represente que no se logre disminuir emisiones, ¿existe la posibilidad de emitir algún tipo de justificación? Sí, ahí tal vez justamente les comparto, la Dirección de Cambio Climático estableció algunas, ya lo estableció formalmente, de hecho, y pues ahí la primera sugerencia podría ser acudir en primer lugar a la Dirección de Cambio Climático y exponer el caso de la organización. Por lo siguiente, la dirección pues sí estableció algunas posibilidades para aquellas organizaciones que justamente han sido afectadas, ¿verdad? Ya desde el punto de vista económico y bajo ciertas condiciones que por ahí ellos ya establecieron, lo cual podría provocar, bueno, que se exceptúe, por ejemplo, de presentar medidas de reducción u otras prácticas que podrían por ahí ser excepción, ¿verdad? Para estos momentos. Pero la sugerencia en primera línea sí es acudir a la Dirección de Cambio Climático y con ese análisis o ese panorama de la organización se estaría evaluando realmente si hay posibilidad de eximir, por decirlo así, algunos requisitos. Pero es algo que ya se estableció formalmente, les puedo contar,
que ya está formalmente establecido que está esa posibilidad. Pero el filtro, por decirlo así, sería un análisis que haría la Dirección de Cambio Climático en conjunto con el organismo verificador, ¿verdad? Ese sería como el análisis. Perfecto, nos consulta un poco sobre las auditorías remotas. Les comentamos que certificadores como Inteco tienen la opción de ejecutar este tipo de auditorías remotas total o parcialmente. La decisión obviamente siempre va a depender del análisis del tipo de empresa y de la certificación que se requiere. Pero durante esta época y viendo la situación de COVID-19 y todo lo que implica, realmente se está utilizando mucho o maximizando el uso de este tipo de certificaciones para la persona que nos consultaba sobre las verificaciones remotas, y creo que ya Manuel lo había mencionado también un poco. Nos consultan si sería mejor no hacer el inventario de HEI en el 2021, lo anterior por el posible incremento de gases en los años después de la crisis. Sí, qué buen punto, digamos, a como veíamos la tendencia, ¿verdad? En el mundo, vamos a tener diferentes o varios años que esperaremos vayan a ser atípicos, como podríamos tener un 2020 muy reducido en emisiones, con un año que no necesariamente vaya a ser así el resto del tiempo. Podríamos tener que 2021 vaya a ser un caso contrario, ¿verdad? Eso es justamente lo que buscamos evitar, ¿verdad? Con todo esto que les decía, de buscar regular al máximo estas emisiones que se vayan a generar posteriormente. Eh, Aquí pues la invitación es, por supuesto, que las organizaciones mantengan sus inventarios anuales. Solo de esa forma nos podríamos dar cuenta a nivel interno si realmente habrá una afectación o no en el nivel de emisiones. Entonces, la única forma de conocerlo es medirlo, ¿verdad? Entonces, la invitación siempre va a ser mantener en la medida de lo posible los inventarios, ¿verdad? Sin que se nos vaya a quedar por ahí digamos, una brecha, ¿verdad? O algún vacío a través del tiempo. Entonces, sí se sugeriría siempre mantener los inventarios. Por supuesto que ya la decisión de cuál va a ser nuestra preparación de aquí en adelante, pues lo va a dictar, por decirlo así, el momento en el cual logremos llegar a una operación que de aquí en adelante le llamemos la operación normal o operación regular. ¿Sí? Perfecto, creo que una pregunta bastante interesante que hicieron, que le hicieron varias personas, es el tema del teletrabajo. Si en este caso seguiría siendo responsabilidad de la organización las emisiones por teletrabajo y por lo tanto deberían de medirse, reportarse y controlarse. Ok. Bueno, para aquellos que están trabajando con las normas, ¿verdad? De gases de efecto invernadero, la norma de C neutralidad, ¿verdad? La INTB5, les comento que, por ejemplo, bueno, si una organización este, utiliza, digamos, la técnica o aplica la técnica del teletrabajo, normalmente, ¿verdad? No tiene un control de la operación que sucede en cada colaborador. Es decir, voy a dar el ejemplo, usar el ejemplo Inteco. Inteco, pues, no tiene control pleno de las actividades o el uso de recursos que yo estoy teniendo incluso en este momento en mi casa, ¿verdad? Doy el ejemplo, yo ahorita, bueno, tengo un abanico acá porque está un poco caliente acá, ¿verdad? Entonces, algo como esto, pues, no va a ser realmente controlado por la organización. Por ende, termina siendo una fuente de alcance 3 de las organizaciones. Ahora bien, sí quisiera explicar que vamos a tener, eh, cuando veamos inventarios de organizaciones, vamos a ver una disminución en el alcance 2, o sea, el consumo de energía eléctrica de una organización, justamente por eso, porque yo el consumo que en su momento tenía en Inteco, ahora lo trasladé a mi casa. Este tipo de cosas es lo que tenemos que analizar para no caer en el error de pensar que esto se debe o que esto es sinónimo de una reducción de emisiones tal cual, ¿verdad? Porque lo que hicimos fue simplemente trasladar la emisión de un lugar a otro. La trasladé de mi organización a la casa del colaborador. Por lo tanto, es algo que hay que analizar siempre con mucho cuidado para no caer o no cometer, digamos, ese error, ¿verdad? De trasladar emisiones a un tercero cuando en realidad no constituyen tal cual una emisión o una reducción de emisiones como tal. ¿Sí?
Perfecto, bueno, nos consultan si Inteco tiene alguna norma con respecto a HEI y efectivamente sí contamos con normas sobre el tema. De hecho, ahorita les vamos a comentar sobre unas promociones que tenemos para los participantes de dicho webinar. Y nos consultan si se puede usar como año base el 2019 para una empresa que continúa con sus operaciones de forma normal. Claro, sí, nada más quisiera recalcar Ujú. lo de la sugerencia que yo daba, ¿verdad? Con respecto al año base 2020, realmente es eso, es una sugerencia, no quisiera que se lleven tal vez la idea errónea de que no quiere decir que el 2020 dejaremos de hacer inventarios y no se pueden presentar. No es esa la idea, sino que tengamos nada más en cuenta que el 2020 va a ser un año totalmente atípico en emisiones. Por lo tanto, es de esperar que los comportamientos en los inventarios no nos permitan a futuro, cuando nos comparemos entre 2020 y 2025, por ejemplo, no nos va a permitir hacer una conclusión sana y correcta de realmente si hemos mejorado o no nuestra gestión de emisiones. Y realmente por ahí va la sugerencia de que el 2020, ¿verdad? Para próximos o futuros momentos pudiera ser apropiado y que se vaya modificando, cambiando como año base de comparación, ¿verdad? Pero no debería esto afectarnos el año base que ya tenemos. Por ejemplo, si una organización tiene año base 2019, bueno, ese será su año que podría mantener de aquí a través del tiempo, si ese fue un año incluso regular de sus operaciones. Perfecto, y bueno, ya para cerrar, nos indica Carol Casasola que su mayor fuente o la organización en la que labora es la emisión en el consumo de combustible por uso de transporte. Para este año la proyección de reducción va en esa línea, pero no podrán ver el comportamiento real de la reducción y del consumo de diésel porque están con las operaciones de forma no regular. En este caso, deben utilizar las técnicas de estimación para poder sacar la estimación de la emisión de consumo. Sí, podría ser apropiado. Sí, Carol, ahí digamos, vamos a ver, va a ser un reto efectivamente lograr estimar una reducción con una alta exactitud, considerando que hay muchas variables que vayan a afectar esto. Entonces, pudiera ser apropiado, pues, buscar algún tipo de línea de estimación, tratando por todos los medios de que en el cálculo de las reducciones que ustedes vayan a reportar, se afecte de la menor forma posible, ¿verdad? Temas externos que no vayan realmente relacionados con la reducción como tal. Por ejemplo, podría ser el uso de indicadores para ver, ¿verdad? Hacer un análisis realmente por cantidad de personas que estuvieron en la organización, no sé, o cantidad de productos, ¿verdad? Algún tipo de indicador que al menos podría servir para fortalecer por ese análisis, pero sí, va a ser un reto totalmente y bueno, se podría buscar algún tipo de línea de estimación, ¿verdad? Por supuesto, siempre busquen asegurar de que cualquier decisión que tomen siempre vaya en línea con los principios que por ella las normas nos dan, ¿verdad? Y los principios, recuerden que lo que buscan es justamente darnos conclusión de cuál podría ser la mejor decisión. Los principios son el tema de exactitud, transparencia, coherencia, ¿verdad? Son básicamente, bueno, cobertura total. Hay una serie de guiar de cuál podría ser una forma apropiada de responder o de, ¿verdad? De tener por ahí una respuesta a eso. Bueno, muchísimas gracias a Manuel y por su tiempo y por habernos explicado sobre este tema tan importante en este momento. Así que muchísimas gracias al señor Chavarría. Y les comentamos que estos y todos nuestros webinars estarán disponibles en la página web de Inteco, donde hemos creado un espacio con diferentes recursos de su interés para enfrentar y superar la situación actual de COVID, entre ellos una serie de normas técnicas gratuitas para su uso. Y para nosotros es sumamente importante conocer su percepción sobre este tipo de actividades, así que les compartiremos una encuesta vía correo electrónico. Agradecemos mucho su colaboración para completarla y así continuar mejorando nuestros servicios. Aprovechamos la oportunidad para contarle que las próximas semanas realizaremos los webinars que se encuentran en pantalla. Les invitamos a participar. Recuerde que son gratuitos y solo es necesario reservar su espacio. Para más información puede comunicarse con mi persona al correo kvargas@inteco.org.
Y antes de finalizar, y un poco con lo que nos comentaba o nos consultaba una de las personas, bueno, tenemos una serie de dos paquetes de normas para las personas que participaron durante este webinar. Todos ustedes van a contar con un precio preferencial en dos paquetes de normas, los cuales estarán vigentes hasta el 1 de junio. El primer paquete tiene un precio regular de 62.387 colones y actualmente para todos ustedes tiene un valor de 34.313 colones. El segundo paquete que tenemos de normas relacionadas con el tema tiene un costo regular de 54.748 colones y para ustedes es de 35.586 colones. Y bueno, si está interesado en algún paquete de estos, es muy sencillo, nada más es necesario escribir al correo kvarela@inteco.org, repito, el correo kvarela@inteco.org y ella les estará colaborando con todo este tema. Y bueno, sabemos que por la situación del COVID-19 no estamos tan cerca, pero Inteco siempre quiere estar al lado de ustedes para ser el aliado en este tipo de situaciones. Así que le dejamos los diversos canales de comunicación que se encuentran en pantalla para que puedan siempre aclarar sus consultas y estar en contacto con todos nosotros. Agradecemos mucho la participación de todos y los esperamos en los próximos webinars técnicos. Les deseamos una muy linda tarde y quedamos siempre a la orden para ustedes. Muchas gracias.